Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy voy a reaccionar en directo al nuevo tráiler de la nueva expansión de Hearthstone, Murder at Castle Nathria. Imagino que es Asesinato en el Castillo de Nathria. No sé quién es Nathria, ni Nathria, o cómo se pronuncie. Sentidos, es una tía. No sé absolutamente nada. No soy jugador de World of Warcraft. Y si es contenido nuevo de Hearthstone, pues con más razón como para no saberlo. No vamos a ver el tráiler como tal, sino que vamos a ver un vídeo en el que hacen una presentación de la expansión en sí, porque el tráiler en sí no me va a decir nada. Entonces vamos a ver las primeras cartas y vamos a ver cómo nos presentan la temática de la nueva expansión. Vamos allá. Esto es que lo vi el otro día, hicieron un teaser. You've been called here today because a terrible crime has been committed. Yes, it's terrible. You see, Sire de Nathria has been murdered. Double gas. No sé quién es. You are here to solve this crime by playing a little game. Ah, Cluedo. Are you gonna roll dice? I'm a pro at rolling dice. Oh, no, there's no dice in this game. Liv, we're playing Hearthstone. There's no dice in Hearthstone. Oh. Okay, so here's what we know so far. Sire de Nathria invited his enemies over as guests to an elegant soiree at Castle Nathria. Everything was going really great when suddenly Sire de Nathria was murdered. And this party turned into a crime scene. Muy fan de este tipo de juegos. So now you are Me gusta mucho el Cluedo. Las historias de detectives y asesinatos. And suspects for you both to investigate. So grab your magnifying glass, Liv, twirl that mustache, and Val, don't forget to put on your hat. But this isn't a deer stalker. I need a deer stalker cap to summon my inner sleuth. We don't have time for this. You have Ojalá to hubiese una versión en español. No estoy entendiendo la mitad de lo que dicen. All right. O la mitad sí. Murloc Holmes to assist in my No estoy entendiendo una décima parte. ¡Wow! ¡Es la primera carta! Un segundo. Murloc Holmes, secreto de batalla, resuelve 3 pruebas, 3 pistas sobre las cartas de tu oponente para conseguir copias. Nice choice. Okay, you played Murloc Holmes, and now you need to find 3 clues. First, you will investigate which of these 3 cards were in your opponent's starting hand. If you're correct, you'll move on to which of these 3. ¿Y existía un efecto como este anteriormente? ¿Era Madame la Azul? ¿Era? No me acuerdo. Cards are currently in their hand. If you get both Tienes que adivinar of those después right, you're going to be prompted cuál de to las guess cartas which está en su of mano these 3 cards is currently in their deck. y cuál de estas 3 cartas está en el mazo. Y si aciertas las 3, tienes que acertar las 3. Ok, ¿qué es esto? Uy, qué borde tan chulo. Haz 1 de daño a un minion y dale 1 de ataque. ¿Cómo? ¿Tiene armadura? Uy, es un nuevo tipo de carta esto, pero no tiene ninguna palabra para describirla. Parece como algún tipo de escenario. That is where Sire de Nathria met his untimely demise. Locations are a new card type that you play into the battlefield. They have Localizaciones. activatable effects. Using the effect won't cost you any mana, but they will lose 1 durability, and after you use the effect, they will go on cooldown for 1 turn. So it's really important that you plan out your turns accordingly to use these locations effects. Unlike minions, locations don't have attack or health, so they actually can't be damaged or destroyed unless a card specifically says so. I'd like to search for clues. Ooh, okay. So you look around. Un segundo. Cuesta 1 de maná y se puede utilizar hasta 3 veces, pero solamente una vez cada 2 turnos, porque se ponen... No, una vez cada turno, porque cuando vuelve tu turno vuelve a estar disponible. Y por 1 de maná puedes usar 3 veces, hacer 1 de daño a un minion y darle 1 de ataque. You look around and you see some chains on the ground. There's a group of spooky looking jailers in the corner. They're kind of waving their arms menacingly. Wait. Did you say wave? Like primordial wave? Nobody said that. I've got it. Eureka! The person who wanted to do the murder used primordial wave to murderize. Hechizo de 3 de maná para chamán. Transforma a los minions enemigos en unos que cuesten 1 más. No, 1 menos. Y los aliados en uno que cueste 1. ¡Oh! Es una fusión
de Evolve y de Devolve. Por 3 de maná está muy bien. Porque tiene la versatilidad de poder hacer las dos cosas, dependiendo de si tu mazo quiere simplemente jugarlo como algo defensivo o si quiere jugarlo como algo ofensivo. Y en el caso del ofensivo es todavía mejor carta. That's a really good idea. On the floor, right in front of you, you can't miss him, is an emaciated-looking priest of the deceased. Tiene gracia que hayan hecho toda esta trama para presentar las cartas. Infuse, ¿qué es esto? Taunt 2-3, 2 de maná, eso es terrible. A ver qué hace el efecto. Infuse de coste 3. O de 3 algo. Who's been drained of all of his anima. This priest of the deceased has the brand new infuse keyword, which means he needs anima to regain his lost strength. Infuse cards in your hand will drink in the lost anima whenever a friendly minion dies. And once they collect enough, they'll transform into more powerful versions of themselves, complete with new artwork. Let me see. Cada minion que muere, sea aliado o enemigo, cuenta como 1 para el contador de Infuse y si se cumple, la carta cambia y mejora. Cambia a otra carta distinta, con beneficios extra. Interesante. Esto incentiva mucho y quiero pensar que será un metagame muy centrado en minions en el tablero, cosa que para mí siempre es la versión más divertida de Hearthstone. Todo lo que sea intercambio de golpes, minions en el tablero y demás es mucho mejor que matar desde la mano con un combo de 7 cartas. Decimator Ogre 3-7 por coste 6, bastante pobre. Grito de batalla obtiene un +1/+1 por cada minion dañado y ataca a todos los enemigos. What the fuck? ¿Veis lo que digo de cartas tipo combo? Esto va a ser una abominación. Van a intentar hacer un mazo que este one-shotee de la cara. No sé si es capaz de hacerlo. First, Decimator Ogre lured Sire de Nathria down to the Sanguine Depths, a location deep within Castle Nathria and far away from the rest of the party. There, se pega con todo el mundo. Buena carta para guerrero. Muy buena carta. Es más versátil, no es solamente para una versión de control, sino que es buena para cualquier tipo de mazo. Especialmente bueno para un mazo mid-range que tienda a beneficiarse de dañar sus propios minions. Tienes Ranazal, 3 de maná, 3-4, estándar. Tu mazo y tu vida ahora son 40, sin grito de batalla, simplemente por tenerlo en el mazo. Estás obligado a tener 40 cartas en el mazo y empiezas con 40 de vida. Que para los que no sepan cómo van los juegos de cartas, en general quieres tener el mínimo posible de cartas en el mazo, ¿vale? Imaginar que vuestro mazo gana con una carta solamente. No queréis 30 cartas, queréis una carta. ¿Verdad que sí? Eso no ocurre. No existe ningún mazo que gane con una sola carta. Miento. Mekazun en su día ganaba con una sola carta. El problema de sacar esta carta en este punto es que este es uno de los puntos del año en los que menos cartas hay disponibles para jugar. Porque venimos de hacer una rotación, se han perdido todas las cartas del año pasado, o perdón, de hace 2 años. Entonces, seguramente la carta tenga más sentido cuando llegue la última expansión en diciembre. But you can just barely make out a creepy painting on the wall with eyes that seem to follow you as you move. There's a vase covered in cobwebs and... Wait, you said vase, right? Like Baroness Vaj. Yeah. My first and final suspect is going to be Lady Baroness Vaj. Están rehusando un montón de personajes este año. Bash tiene ya como 2 cartas y un héroe. 3-6, coste 4, legendaria de chamán. Si esto se transformaría en un minion, invoca ese minion. ¡Oh! Ok, los stats están bien. 3-6 por 4 es relativamente estándar. Además, tiene sinergia con la carta que hemos visto antes que hacía evolucionar los minions aliados. Baron Smash lo que haría es invocar un minion de coste 5 y seguir ella en el tablero, con lo cual podemos seguir abusando de ese efecto. No es solo una vez, es tantas veces como puedas mientras la carta permanezca en el tablero. ¡Wow! Lo que no hay muchas cartas que se beneficien de esto ahora mismo en estándar, creo. Bueno, está Tiny Toys, creo que sí. Tiny Toys sigue existiendo. She always suspected Denathrius was behind the plot to destroy the House of Eyes. And Vaj is one to hold a grudge against Denathrius for his grand... Sí, la gente sigue jugando a este juego. De hecho, está en un punto bastante divertido comparado con otros años. Far more than enough to blow this case wide open. Lady Vaj would lure Denathrius out to the muck pools.
It's very lovely this time of year, and he likes to take long walks around the mire, but it's the perfect place to spring a trap. Ok, otra localización, Mac Pulse, transforma un minion aliado en uno que cueste 1 más. Y puedes hacerlo 3 veces por coste 1. ¿Sabéis lo bueno que tiene esta carta? Antes estabas forzado a tener tantos minions como pudieras en el tablero para poder abusar de Evolve. Estabas como forzado a llevar un mazo de coste muy bajo, que dividiera sus minions y demás, cartas muy mediocres por sí solas. Ahora puedes llevar la carta que te dé la gana y vas a poder evolucionar 3 de esas cartas en distintos turnos, 3 turnos distintos, eso sí, estás forzado a hacerlo en 3 turnos distintos, por 1 de mana, que es exactamente lo mismo que costaba Evolve. ¡Wow! She was going to squish Denathrius. She would need a minion bigger than him to do the squishing. Muy buena carta esta. Oh, definitivamente chamán de evolución va a jugarse. Evolve Shaman seguro que vuelve este año. Door of Shadows, carta de pícaro. Roba un hechizo, Infuse 2, añade temporalmente una copia. ¿Qué es temporalmente? ¿Significa hasta el final del turno? Si 2 minions mueren... Ok. 1 de maná por robar 2 cartas, más o menos. Debo decir, no van a dejarnos mucho tiempo para ver esa carta, pero debo decir que 1 de maná por robar un hechizo, en algunos mazos se llevaría. En mazos de combos, sobre todo, porque lo que quieres, como digo, es reducir al máximo el tamaño de tu mazo, ¿no? Si tienes 8 cartas que forman un combo o 6 cartas que forman un combo, todo lo que quieres es llegar a esas 6 cartas. La mejor manera de llegar es pagando 1 de maná por deshacerte de una carta que no quieres para nada, de esas 30, y estar más cerca de robar las 6 que necesitas. Además, puede añadir una copia temporalmente. Veremos si es un turno, si son varios turnos, pero bueno. Suspicious Usher. 1-3 para sacerdote, coste 1. Grito de batalla, descubre un minion legendario. Si tu oponente adivina qué minion has elegido, obtiene también una copia. Esta carta es terrible. Esta carta es absolutamente terrible. Ok, divertida, pero lamentable. Muy mala. I choose this one. Okay. Detective Valerie, which one did she pick? She'd be foolish not to have chosen Lyra. I chose Renethal. But you already have Prince Renethal. Having 2 doesn't help your investigation. But now I've proven I am the more brilliant detective. Yes, you're both. La idea es que elijas la carta que sabes que el otro no va a acertar, pero entonces te va a ser una carta inútil a ti. Y en el peor de los casos, le estás regalando una carta a tu oponente. Cosa que nunca quieres hacer. ¿Ya está? Oh no, another murder. Looks like we have another case to solve. I'm gonna need another notepad. I'm gonna go grab my dice. Tengo que decir que soy muy fan de la temática de esta expansión. Me encanta el rollo detectivesco, asesinatos y demás. Tenía un poco de miedo porque en el teaser daban a entender que era algo sobre vampiros y no soy nada fan de los vampiros, pero por suerte no. Va de vampiros, pero va de otros monstruos y va de detectives y asesinatos. Fantástico, me encanta la idea. Y las cartas que han enseñado son algunas buenas sin más y otras como mínimo interesantes y divertidas. Claro que para estos vídeos siempre suelen elegir las mejores, las más divertidas de usar. No van a presentar aquí cualquier tontería de relleno, ¿no? Pues nada, veremos qué tal sale la expansión y si queréis ver vídeos de Hearthstone en el canal, dejad un comentario y los publicaré encantado. Nos vemos en el próximo. Adiós.